Bien, profesora Marla, buenos días, estimados estudiantes, buenos días. Bueno, las indicaciones son muy puntuales y muy precisas, va directamente para las personas que están haciendo proyectos especiales. Yo ya he hablado con ustedes durante esta semana, ya me he comunicado telefónicamente, pero pues vamos a profundizar con este video las dudas que tienen y pues también vamos a dar las indicaciones, sobre todo para la primera entrega que es el 28 de marzo. El 28 de marzo. Bueno, entonces encontramos acá, el primero siempre pues ya están los botones que ustedes ya conocen, que yo les había indicado la semana pasada. Acá siempre ustedes van a buscar la información que tenga que ver con proyectos especiales. Entonces nos va a desplegar la ventana y en la ventana entonces encontramos la guía y parámetros evaluativos para la práctica, que ya pues lo que les dije anteriormente, ya he hablado con algunas de ustedes, y aquí está una bibliografía que nos va a servir de sustento para desarrollar la guía que nosotros les estamos pidiendo. Entonces vamos ahora a ir a la guía. Vamos a poner aquí a abrir un documento que se llama Norma Zapa Javeriana, que está allí descrito qué es lo que nosotros vamos a pedir y pues se indica todo pues paso a paso cómo se quiere hacer. Bueno, entonces vamos mirando mientras tanto la guía y los parámetros evaluativos. Esto es el cronograma que nosotros tenemos hasta junio 24. Acá encontramos entonces práctica 3, el primer momento que es el avance del proyecto, que va en marzo 28, la evaluación en línea, que la evaluación en línea, profesora, abarca todos los temas que tienen que ver con la práctica, no es solamente para proyectos especiales, sino es todos los temas que se ven. Bueno, acá se llama Escuela de Padres enfocada a la temática específica del proyecto que ustedes están desarrollando, entonces hay que pensarse una escuela de padres. Acá están las fechas, repito, la columna, acá está nuestra práctica y acá están las fechas en que se debe entregar. Acá va a ser el segundo avance del proyecto, ¿cierto? El 15 de mayo. Índice de inclusión con la temática específica del proyecto va el 19 de mayo. La entrega del proyecto escrito, con todo lo que nosotros estamos hablando y les vamos a seguir indicando, junio 24. Y la sustentación del proyecto también va para junio 24. La autoevaluación está dispuesta para esa fecha. La sustentación, me han preguntado que qué es lo que deben hacer. Deben sustentar todo lo que han hecho en su práctica, sobre todo con el proyecto especial. Nosotros vamos a decir los parámetros para esa sustentación. Bueno, entonces vamos a mirar, bueno, ya nos abrieron las normas ZAPA, las vamos a mirar, cómo ustedes deben de presentarnos el proyecto. Entonces acá está todo el contenido que ustedes tienen en el documento, en el que les estamos presentando, y acá está pues cuando se presenta de forma impresa, el tipo de papel, pero entonces acá hablamos del tipo de letra, los párrafos, los márgenes, las abreviaturas utilizadas, ¿cierto? Y luego va el contenido del trabajo. El contenido del trabajo es lo que ustedes nos van a ir entregando a medida que nosotros les vamos a ir pidiendo. Este contenido deben ajustarlo a lo que nosotros les pedimos, no a lo que está aquí indicado, porque pues aquí es una investigación ya extensa, pues va con toda esa característica. Nosotros les vamos a pedir lo que está en la guía y deben agregarlo en la tabla de contenido. Eso es básicamente lo que nos van a pedir. Bien, profesora, ¿nos quieres comentar algo mientras tanto? No, pues que sean muy específicas en todo el trabajo, que tengan en cuenta la guía, que tengan en cuenta todos los parámetros que estamos pidiendo para que pues no tengamos dificultad frente a algún elemento que falte en esas entregas ya determinadas, pues, Carlitos. Bien, bueno, gracias, profesor. Bien, entonces ahora vamos a mirar qué es lo que nos van a entregar. Lo que nos van a entregar es todo esto, ¿cierto? Sí, hasta donde dice número 1, 28 de marzo. Todo esto lo nos van a ir entregando. Entonces vamos a hacer una descripción de lo que nos pueden, de lo que nos van a entregar. Esto es la identificación. Ustedes ya saben qué es lo que van a desarrollar. Es muy importante hacer la claridad que el proyecto que nos van a entregar va a ser una ejecución de ese proyecto. Entonces sí, claro. Nosotros les vamos a decir después cómo lo van a ir a aplicar, pero no es tanto un proyecto de redacción allí en el escritorio de su casa, sino es un proyecto que se puede aplicar en el campo de acción que ustedes están investigando. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, si hay algún inconveniente, entonces les pedimos el favor de que precisen esto en el documento. Bueno, aquí en la descripción hablamos del problema. Ustedes se hicieron un árbol de problemas, entonces es identificar el problema más relevante, ¿cierto? Y describirlo desde allí.
En la justificación, ustedes tienen esa documentación también sobre cómo se hace una justificación y en los documentos. Los documentos que anexamos, estás bien clarito. Vamos a mostrar aquí, acá está descrito todo eso. Lo vamos a nombrar de todas maneras: investigación científica, metodología de la investigación, normas APA, que es el que estamos viendo, el proyecto investigativo, y aquí hay unos verbos de cómo se redacta y cómo se organiza un documento de investigación. Son unos verbos que les pueden servir para la mejor redacción. Bueno, entonces seguimos con nuestra guía. Estamos en la justificación. La justificación debe tener un sustento teórico, pero es un sustento que sea ejecutable y desde nuestro campo de acción. ¿Cuál es nuestro campo de acción? La pedagogía. No van a empezar a pensar en otro tipo de cosas. A veces, el año pasado tuvimos problemas porque los estudiantes hacían justificaciones que eran más de índole personal, que porque no tenían el tiempo para ir a un aula de clase, que porque no se podían desplazar. Ese es una justificación, pero de personal, ellos, muy personal, pero como esto es aplicado al aula, ustedes deben justificarlo pues en esta orientación, una orientación pedagógica. Bien, el contexto teórico. ¿Nos quieres hablar un momentito, Sí, Carlitos, en ese contexto teórico van dos partes. La primera, que es el marco de antecedentes, y el otro, que es el marco teórico del trabajo en sí. El marco de antecedentes está compuesto por todos los estudios que se han hecho a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional sobre el tema específico de ustedes, estudios que se han hecho sobre el mismo tema. Si es, por ejemplo, de material didáctico, ¿qué estudios se han hecho en ese lugar? En material didáctico. Y ya el otro marco teórico específico es, por ejemplo, el material didáctico en matemáticas, que ustedes de pronto van a especificar. Entonces, únicamente van a trabajar sobre ese aspecto. Entonces, de pronto hablan del desarrollo cognitivo del niño, hablan de lo que tenga que ver específicamente con ese marco teórico del tema que ustedes escogieron. La idea es, con este marco teórico, es que hagan un rastreo bibliográfico de, si hablamos de material didáctico, entonces, ¿qué es material didáctico? Exacto. ¿Cómo se debe aplicar? ¿Cuál es la historia de ese material didáctico? Exacto. ¿Por qué se aplica? ¿En dónde se puede? Entonces, es hacer como una lluvia de bibliográfica, ¿cierto? Y ustedes después van definiendo, a medida que van avanzando en el proyecto, cuál es la que más les sirve. Hay una que ya es muy específica de lo que ustedes están desarrollando. Nosotros estábamos hablando de materia, de este contexto teórico que podría sustentarse en 3 documentos. 3 documentos de antecedentes y 3 del proyecto específico. Entonces serían básicamente 6 documentos. Pero entonces primero tienen que tener muchísimo sustento. Hablamos de unos 20, 30 textos. De esa manera se organiza la investigación. Inclusive hay investigaciones que a uno le piden hasta 100 textos. Y de allí uno va definiendo y va decantando cuál es el que más le sirve para el proyecto. Se hace de esta manera el marco teórico. Bueno, los objetivos y metas. Esto, como nosotros lo vamos a desarrollar prácticamente ya en este semestre, entonces las metas deben de ser a un corto plazo, que va después de Semana Santa, luego en el segundo corte y luego en el último corte, porque ustedes deben hacer una presentación de ese proyecto. Entonces, esos objetivos y metas deben ser alcanzables ya a mitad de año, no tienen otro tiempo. Si ustedes van a continuar después con el proyecto, porque si sabemos que están haciendo unos buenos documentos y optan, lo pasan para investigación, lo pueden hacer, pero eso ya es otra metodología, es otro tema y son otros los requerimientos que aquí en la universidad se piden, pero pues lo pueden pensar desde allí. Entonces ya sería como un segundo paso del proyecto. Bueno, la población objeto. Como nosotros estamos hablando anteriormente, hay estudiantes que están haciendo su documento en un escritorio, pero no tienen definido su población. Entonces no saben a qué tipo de niños, qué edad, ¿cierto? Qué tipo de escolaridad tienen, si están escolarizados o no. Hay niños que ya son muy grandes y no tienen una escolaridad definida. Entonces hay que hacer esa descripción de esa población objeto. Claro. Entonces, dónde viven, la localidad, la ciudad, el barrio, cuántos habitantes hay en ese barrio, si hay una escuela, cuántos niños hay, a qué grado le van a aplicar, ¿cierto? Si es a grado primero, segundo, ya cuando estamos hablando de los ciclos, entonces allí cambia un poco la metodología y cambia la concepción. Entonces, mirar de la población objeto. Sí, y si ellos pueden decir que de pronto no tienen acceso a ningún colegio, pues lo que debemos pensar nosotros es mirar si ustedes viven en una comunidad determinada, en un barrio, en una vereda. Ahí hay niños, ¿verdad? Entonces se puede estructurar desde ahí esa población. Entonces ustedes reúnen los niños un momentico a la semana y van implementando el proyecto, que es lo que se les pide, no la rigurosidad de horas
cumplidas de trabajo como se les pide a las prácticas presenciales. Bueno, de todas maneras, esto, como nosotros lo vamos a leer, ustedes nos lo envían el 28 de marzo, yo lo leo. A propósito, pues ustedes deben enviarme el Skype, porque lo estamos pidiendo de esa manera, con el celular. Entonces, si es en grupo, pues nos reunimos en grupos, si es individual, los llamo a ustedes y les doy las indicaciones de cómo se puede desarrollar este proyecto. Entonces, es un acuerdo que llegamos en común acuerdo. Eh, y son ya pues cosas que nosotros estamos definiendo el equipo de práctica. Sí. Bueno, las estrategias de socialización es cómo se va a divulgar todo lo que ustedes están haciendo. Me estaban preguntando que si es un PowerPoint. No, una estrategia de socialización no es un PowerPoint. No. Una estrategia de socialización es pensar en la comunidad académica cómo voy a mostrarles el proyecto, ¿cierto? Entonces puede ser bajo los parámetros, por ejemplo, pueden construir un libro, pueden construir una revista, pueden hacer un video, pueden hacer aparte el material didáctico, pueden hacer una exposición en su región, pueden participar en un seminario mostrando cómo es el proyecto. Esa es una estrategia de divulgación. Sí. No es hacer un PowerPoint y hacer una multimedia, unas fotografías aquí que pues no tienen sentido. Sí tienen sentido, pero si lo integramos a una propuesta de comunicación muy buena. Piensen en esa estrategia de socialización. Aquí está, pues hablamos de revistas, de libros, una página web. Bueno, hay muchísimas cosas que ustedes pueden desarrollar. Las actividades, ¿cuáles son las actividades? Estas son las que van a hacer con los niños, con la población objetivo que ustedes definieron. Entonces, definir qué actividades quieren desarrollar con ellos. También bien organizadas y estructuradas. El tiempo. Entonces nosotros estamos hablando de que el tiempo de ejecución allá con los niños, ¿cierto? Sí, claro. Si es un fin de semana, entonces decir, bueno, de 10 de la mañana al mediodía, o si no en las tardes, o si no en las noches nos podemos reunir. O sea, ustedes definen el tiempo porque saben cómo es el tiempo de los niños en donde van a aplicar el proyecto. Es básicamente eso, y pensarlo de aquí a mitad de año. Y en la parte de abajo, los recursos. Estos recursos muy importantes porque, bueno, ¿en dónde voy a desarrollar esta propuesta? ¿Cierto? Si hay una infraestructura, si tengo unos libros, si tengo el videobeam, si tengo el computador, si tengo todo el espacio, o si solamente tengo un parque, o si solamente tengo un salón sin nada. Entonces hay que mirar en esto de los recursos cómo voy a implementar mi proyecto para ponerlo en ejecución. Bueno, esta otra parte nosotros se las vamos a ir explicando después del 28 de marzo. ¿Por qué? Porque pues esto ya tiene la ejecución del proyecto, que es poner en marcha lo que nosotros estamos hablando, y aquí en la última parte va la evaluación, que ya es la parte final de lo que ustedes nos entregan. Esta evaluación, ¿quién la va a hacer? Nosotros estamos organizando un equipo evaluativo acá en práctica. Ustedes no conocen a la profesora Alexandra Ron, ha estado acompañando. Después la van a conocer, si se conectan por Skype con ella también le vamos a dar el Skype, con la profesora Wendy, con la profesora Marla, ¿cierto? Y con los otros profesores que hacen parte del equipo de práctica, sobre todo en proyectos en educación especial. Pero entonces estamos conformando un comité evaluador en donde va a darles una nota por todo su proyecto que hayan desarrollado. Eso es una nota muy importante, sí, profesora Marla. Pero que aquí irán ellos entre el 28 de marzo y el 15 de mayo. Hay un huecazo que vamos a hacer ahí. Pues ahí se van a hacer las correcciones específicas del proyecto, pues que el profesor Carlos les va a hacer. Obviamente después de esa fecha él mira los proyectos y en el mes de abril hasta el mes de mayo deben estar corregidos pero totalmente. Es que esta ejecución del proyecto es ya prácticamente poner en práctica lo que ustedes nos escribieron acá. O sea, esto ustedes lo escribieron. Discúlpenme ser muy insistente y repetitivo en esto. Es que estos ustedes lo llevan proponiendo desde hace un año, ¿cierto? Sí. Y lo van a desarrollar aquí en este medio año. Entonces, esto es lo que ustedes están haciendo y acá lo van a ejecutar. Tienen todo este tiempo para ejecutarlo, desde el 28 de marzo al 15 de junio. Ese es el tiempo, que se ve muy amplio, pero en realidad es muy cortico, porque después se va a hacer la evaluación como tal de todo lo que ustedes van a desarrollar. Bien, entonces, por allí nos vamos a mover. Recuerden utilizar las normas APA con esto que nosotros les estamos solicitando acá, con la tabla de contenido más lo que está indicado allí. Y tener en cuenta estos documentos, pues porque les sirven de sustento para que desarrollen su proyecto especial, ¿cierto? Y recuerden, cuando me envíen el documento, nosotros ya les vamos a indicar por dónde ustedes van a subir su documento. Lo van a subir junto con los demás compañeros, los otros compañeros que están haciendo práctica en el aula.
Entonces, aquí, en actividades calificables, va a estar el vínculo para que ustedes suban su proyecto. Es importante que en el proyecto nos escriban todos sus datos y repito, el Skype y el teléfono para Sí, nosotros. perfecto, profe, para comunicarnos. Bueno, entonces estas son las indicaciones, por favor ténganlas en cuenta. Cualquier cosa, ustedes ya saben las líneas telefónicas, nos pueden llamar a la profesora Alexandra, pueden llamar a la profesora Marla, Claro o que pueden sí. llamar a mí. Nosotros somos el equipo de práctica y también estamos calificando todos los proyectos, no solamente los de ustedes, sino también los de práctica 2. Entonces, pues hacemos el equipo y nosotros somos los que los orientamos. Entonces, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Profesora Marla, muchísimas gracias. Gracias a ti, Que muchas tengan gracias. una feliz Semana Santa, que estén muy bien, que estudien muchísimo y que esperamos unos buenos documentos. Feliz Semana Santa, que estén bien. Muchas